Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta esta mañana y vamos a hacer un capítulo aparte, un paréntesis a una jornada en la que José Domingo Fernández, ya saben que es un representante del Partido Socialista, fue director general además de Transición Ecológica durante la pasada legislatura, muy conocido yo creo que aún más por su trabajo en las aulas, muy conocido por su investigación, un hombre con un currículum verdaderamente envidiable, que está hoy con nosotros y además ha decidido que ante esta noticia que tiene pues un poco constreñidas a las empresas, a las instituciones sobre la supuesta emergencia eléctrica que anunciaba Mariano Hernández, ha decidido arrojar un poco de luz. Lo hará además en una jornada abierta al público. Será este viernes a partir de las 7 de la tarde en el Palacio de Formación y Congresos. José Domingo, muy buenos días. Hola, buenos días, Nuria, y a los radio oyentes de Onda Fuerteventura. ¿Me he equivocado en su presentación? Sí, porque quiero hacerte una matización porque no es emergencia energética, es emergencia climática. Y la emergencia energética está dentro de la emergencia climática. Tiene mucho pero que ver, es ¿no? emergencia. La charla que yo voy a impartir es sobre emergencia climática y las repercusiones que puede tener en este caso a Canarias como laboratorio de ensayo, digamos, sobre esta situación, porque Canarias somos islas fragmentadas y por lo tanto es donde primero va a actuar, digamos, a la vanguardia el cambio climático. Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, antes que nada, ¿qué opina usted sobre el anuncio que daba Mariano Hernández Zapata, el consejero en el que usted ha estado trabajando, además, sobre esa supuesta emergencia eléctrica que ahora mismo, bueno, pues mantiene un poco, ayer mismo las declaraciones de Lola García reclamando a esa consejería esos 8 millones de euros? Parece que hoy ha habido una respuesta, parece que Mariano Hernández ha salido al paso y ha dicho sí, tranquilidad, Fuerteventura, que sí, que vamos a contar con esos 8 millones. Pero sobre la emergencia eléctrica en cuanto a Fuerteventura, ¿estamos en un momento en el que debamos preocuparnos? Bueno, te contesto primero, antes de entrar en eso, porque ayer me sorprendió cuando me enviaron la noticia sobre las 10 de la mañana, me sorprendió mucho el tema de que habían quitado 8 millones del presupuesto, en este caso, para terminar la planta de clasificación y compostaje de Zuritas, porque precisamente fui yo el conseguidor de esos 10 millones para automatizar la planta, que era la primera planta de Canarias que se automatizaba desde el gobierno de Canarias, porque Gran Canaria y Tenerife la tuvieron que automatizar los cabildos. Entonces, como había un retraso sustancial debido a distintas empresas que han pasado y que, bueno, pues no ha habido manera de que hayan concluido los trabajos y hubo que rescindir el contrato, entonces yo en su momento, cuando Blas estaba en la primera etapa del cabildo de la legislatura pasada, le había propuesto que como iba a haber un retraso, íbamos a compensar ese retraso automatizando la planta y poniéndola a la primera, en este caso a primer nivel como las plantas más modernas que había. Bueno, y de hecho hubo una visita institucional para ello, ¿no? Efectivamente, hubo una visita institucional para eso, el dinero ya se le había apalancado al medio propio, a Traxa, estuvimos trabajando ahí a piñón para que eso saliera, pero hubo un imprevisto importante en esa última etapa, que fue el tema de los problemas, en este caso de los conflictos de Ucrania, ¿sí? Que los proveedores que tienen que hacer ese tipo de automatismo y de esos mecanismos son, digamos, hay 2 o 3 en el mundo, y por lo tanto había problemas de suministrar por todo el problema, y entonces eso conllevó un retraso sustancial y yo no la pude terminar a tiempo en mi etapa, pero estaba todo preparado y listo para que eso siguiera avanzando. Ayer me sorprendió sobremanera cuando se decía por parte del Consejo, según manifestaciones de la actual presidenta del Cabildo, que dice que se iban a quitar esos 8 millones de euros. Me sorprendió, digo, pero ¿cómo va a ser esto? Si eso estaba ya financiado, estaban en los capítulos correspondientes. Pues ahora me acabas de comentar, no he visto las noticias de hoy, que dice que no había problema con eso. Esperemos que sea así, porque es una cuestión
muy, muy importante para la isla de Fuerteventura estar al nivel necesario para que los residuos, en este caso, cumplan la normativa europea, que ahora mismo estamos incumpliendo en ese aspecto. Por lo tanto, es una cuestión importante y eso estaba previsto ya. Por lo tanto, me sorprendió esa noticia en ese momento. Cosa que, bueno, parece ser que Hoy las cosas Ángel van Montañez, por los cauces reglamentarios como parece tiene ser que que ser y que esperemos que eso llegue a buen puerto como tiene que ser. bueno, efectivamente el director general de Transición Ecológica, Ángel Montañez, que no es el de la cancela, que es Ángel Montañez, hoy ha dicho que tranquilidad al Cabildo Insular de Fuerteventura, que eso se va a contemplar, con lo cual, en este caso, unidad política, por lo que estoy viendo, José Domingo, en este caso en el Partido Socialista, en Coalición Canaria, supongo que también en la oposición, de reclamar que de una vez por todas esa planta se lleve a cabo. Es que no es de otra, es que no podemos esperar otra cosa porque eso estaba presupuestado en su momento y el dinero estaba, lo tenía Traxa, es decir, eso estaba pagado de antemano porque a un medio propio se le puede pagar de antemano. Solamente el retraso era ocasionado por eso y estábamos pendientes. Yo hasta última hora me quedé con eso, estaba pendiente de que ya la empresa suministrara el material para producir la instalación y terminar la planta ya de una vez por siempre. Es decir, por lo tanto... Fíjese que tenemos imágenes de ese momento, ¿eh? Todo queda en la hemeroteca de Onda Fuerteventura, todo. Y ahí está esa visita institucional durante la pasada legislatura, donde se empieza a hablar de cómo Fuerteventura ha llegado a este nivel de abandono en cuanto al reciclaje, además ya con un termómetro en rojo, tocando desde altas instancias, ¿no? Advirtiendo y alertando sobre que esto había que mejorarlo. Esas son las obras que obviamente al estar en un complejo ambiental, pues seguramente no están en el día a día de los vecinos, pero para los que hacía falta esa inyección de 10 millones de euros, y menos mal que en este caso el Cabildo de Fuerteventura ha estado en alerta, prevenido, para ayer de forma muy contundente la presidenta Lola García recordar que este dinero no se toca. Por lo tanto, bueno... Pero este año, en este caso, lo que estamos viendo es que hay un pasito más hacia adelante, la emergencia eléctrica. Yo me gustaría mucho conocer su opinión cuando usted leyó ese titular en la visita de Mariano Hernández Zapata. Bueno, pues esto no es ninguna novedad. Sabemos ya que, bueno, pues hay un problema energético en Canarias, pero un problema por la idiosincrasia propia de los sistemas eléctricos en Canarias. Es decir, los sistemas eléctricos en Canarias tenemos 6 sistemas individuales, con lo cual autónomos, con lo cual eso llega a tener un problema porque no los podemos interconectar, excepto Fuerteventura y Lanzarote, y que ahora ya está en vías de conectar La Gomera con Tenerife. Luego, la siguiente interconexión que se podría dar, porque así los estudios técnicos y científicos lo permiten, que es Fuerteventura con Gran Canaria, pero que eso todavía está a un poco medio, más bien a medio plazo. El problema que suscita todo esto, tener sistemas, en este caso individuales, que son muy vulnerables a situaciones en las cuales haya una demanda sobrevenida y que las redes no lo soporten. Como la mayor parte de las redes no están, en este caso cerradas, sino están abiertas, conlleva que los riesgos de producir ceros energéticos sean mucho mayor, sobre todo cuando hay demandas importantes. Esto, si recuerdan, al principio de los años de este siglo, allá por los años 2004, 2005, cuando hubo un boom importante de crecimiento en la isla, sobre todo en la zona sur, estuvimos a punto y alguna vez se produjeron ceros energéticos en la isla por la sobredemanda que se pedía en la zona sur y que las redes de transporte, la única que tenemos vigente ahora mismo, en este caso al sur, porque está en vías de poner la nueva red de 132 doble circuito, es la de 66, y no era capaz de soportar más transporte, con lo cual los sistemas se hacen vulnerables, sobre todo también para inyectar las energías renovables. Entonces, que se pueda producir una situación de ese tipo es factible como en cualquier proceso en ciencia, es decir, aquí hay un riesgo siempre que puede ser mayor o menor dependiendo de las condiciones que tú le puedas dar para que eso se pueda producir. Si yo el sistema lo refuerzo en líneas de transporte, hago circuitos cerrados, es decir, hago una serie de mejoras en las redes, evidentemente es mucho más difícil que se pueda producir un cero energético que no se pueda producir. Pero claro, recuerdo, por ejemplo, que a todo esto la línea de transporte que va al sur
ahora es que se ha venido a retomar, después de todos los problemas que hubieron por las torretas y por los distintos... Y que sigue habiendo, ¿no? Y que sigue, bueno, que sigue habiendo, ¿no? Y ya Red Eléctrica al final ya tiene, en este caso, sentencia favorable para que se puedan seguir con ese criterio. Todo eso lleva esos criterios, es decir, lleva situaciones de vulnerabilidad y de riesgo de producirlo. Ujú. Entonces, todo esto ahora saltó evidentemente por el problema que hubo en La Gomera. Entonces, claro, en La Gomera, que es una isla pequeñita, que es autónoma, cuando el día que La Gomera esté conectada con Tenerife, el riesgo de producir un cero energético es ínfimo. Va a ser ínfimo porque va a estar soportada, en este caso, por una red mucho mayor, en este caso, que va a ser muy complicado que se pueda dar una situación de ese tipo. Pero hasta tanto en cuanto siempre puede haber un riesgo. El problema es que nosotros tenemos que tener activados unos planes de contingencia especiales para que ese riesgo, si se puede producir, tener una respuesta inmediata. Y ahí es donde no había una respuesta inmediata, tanto por parte de las empresas comercializadoras como por, en este caso, de las empresas de transporte, porque entre una y otra un poco pues se tiran las cosas una a otra a ver quién es la culpa, a ver de quién es la posible culpa, y resulta que el ciudadano es el que tenemos que padecer esas cosas. Bueno, estábamos Eso viendo... pongo un ejemplo porque recuerdo que en la legislatura pasada, cuando nosotros estábamos en el gobierno, hubieron ceros energéticos en la provincia de Tenerife Sí. con responsabilidad a las empresas suministradoras y se les multó a esas empresas con cantidades abultadas, que nunca hubiera sido eso así. Y en la hemeroteca y en los cajones de la consejería nos encontramos que habían habido situaciones y se dejaron caducar los expedientes de sancionadores y tal. Por lo tanto, no todos actuamos de la misma manera cuando nos toca gobernar. Hay diferencias. Por lo tanto, si la empresa suministradora tiene competencia y tiene responsabilidad y incumple una situación de ese tipo, pues se tiene que, y hay una sanción después de abrir un expediente en el cual había una cierta responsabilidad, tiene que asumirla. Ujú. Y si tiene que pagar una multa, la tiene que pagar. Lo que no puede ser es que yo la multa la deje en el cajón y pase el tiempo hasta que aquello prescriba y no salta a reducir. Eso tuvo repercusiones, me acuerdo, en preguntas parlamentarias y todo, donde se les dijo convenientemente al gobierno anterior que había ocurrido ese fenómeno. Por José lo tanto, Domingo, aquí hubo un cero energético. Lo hubo en Gran Tarajal. aquí Lo hubo en Gran Tarajal. Ah. Desde las Salinas, concretamente, en adelante. ¿Tuvo la misma repercusión? ¿Se llevó a Parlamento? ¿Se hizo también un expediente sancionador a la empresa? no fue en la legislatura, porque Sí, si sí. es en una parte, el cero energético tiene que ser en toda la isla, Ajá. que es lo que ocurrió. Si Bueno, no, fue una caída es de un una eco. caída de una línea, que Sí, eso sí. puede ocurrir y eso se puede restablecer. El problema es cuando cae todo el sistema en peso. Y entonces el volver a poner esos mecanismos en marcha, Es eso costoso. cuesta mucho más tiempo, porque hay que ver primero en qué sitio se produjo, qué lo motivó, y a partir de ahí ir restableciendo, porque no se puede hacer todo de golpe. Ya eso son cuestiones técnicas que hay que ir a tal. Por lo tanto, lo que hay que evitar es que se produzca esa. Es verdad que sí se ha producido ceros energéticos en la isla de Fuerteventura, pero que yo recuerde, en la legislatura pasada no hubo ninguno. Hubieron caídas locales o caídas por zonas de redes, porque claro, obras que se estén haciendo, imprudencias que pasen, tal, se corta una red, se corta y cae, pero si los sistemas están cerrados, es fácilmente reconducirlo, porque yo puedo suministrar por otro recorrido y eso. Entonces, todas esas cosas son cosas que se tienen que ir mejorando en las redes, y que para eso evidentemente está el operador de red eléctrica, para que vaya mejorando todas esas cosas y al final podamos tener las redes los más robustas posibles para que evitar que ocurran esos problemas, porque ocurren situaciones muy graves. Ujú. Bueno, volviendo al tema, es decir, que sí, que tenemos motivos para preocuparnos. Tenemos motivos para preocuparnos relativamente. Los motivos para preocuparnos los tenemos en otra vertiente. En lo que tenemos- se puede hacer en el nombre de la emergencia eléctrica, No, vamos en a ver. aquellas medidas que se puedan adoptar en una tarifa plana para todas las islas, quiero decir. Bueno, ¿Ahí pero- debemos preocuparnos o pero, tampoco? Vamos a ver, la emergencia es porque está sucediendo o puede suceder algo inmediato que yo tengo que reponer, como la emergencia hídrica. Es decir, una cosa es una urgencia y otra cosa es una emergencia. Una emergencia es cuando ha venido algo sobrevenido y yo tengo que actuar. Ahí es donde tenemos que estar. Primero, prevenir
para que eso sirva. Ahí hay medidas básicas, son medidas preventivas y medidas, en este caso, proactivas, que tienen que moverse para que no ocurra eso. Entonces, en esas situaciones es donde tenemos que trabajar, prevenir para que ocurra. Pero si ocurre, yo tengo que tener los mecanismos de contingencia necesarios para automáticamente empezar a actuar. Y eso muchas veces se hace con simulaciones. Pero a ver, la Y por declaración ha simular- llegado después de que La Gomera, porque claro, le estamos diciéndole a la ciudadanía, emergencia hídrica, no tenemos agua, emergencia energética, ¿a qué se remite? Al apagón que hubo en La Gomera este verano con ese cero energético que afectó a 15.000 usuarios y que además hizo que Canarias se replantease. ¿Cuántos ceros energéticos hemos tenido en Canarias desde el año 2019? 7, según los datos que facilitaba el Ejecutivo Regional. Bueno, en este momento es cuando sumado a la media docena de empresas eléctricas que quieren entrar en Canarias, el nuevo consejero decreta una emergencia energética. Además, hay una emergencia habitacional, es decir, estamos dándole un mensaje de un bombardeo constante de alarmas a la ciudadanía. Lo que quiero decir es que la habitacional la vivimos en Fuerteventura. La hídrica la vivimos de primera mano, pero la energética, en el caso de Fuerteventura, nuestro sistema es tan vulnerable como el de La Gomera, el de La Palma. ¿Nos podría llegar a ocurrir esto? ¿Tiene fundamento o rigor lo que está diciendo el consejero? Yo veo más difícil que se pueda, y desde que la nueva línea que es el único tramo que falta, que va desde Puerto Rosario a Gran Tarajal, esté en este caso operativa, yo creo que los riesgos van a ser mínimos, porque tenemos una red robusta, acorde a lo que tenemos actualmente de población y con bastante tiempo, digamos, de actuación, o sea, bastante margen de mejora en ese sentido, porque no olvidemos que aquí ahora la idea es que el concepto de suministro energético y de energía ha cambiado los estándares. Ya no vamos a la idea de tener una estación central y que a partir de ahí, no, vamos por lo que se llama generación distribuida. Y la generación distribuida es poner varios puntos, dependiendo de la lejanía, donde yo voy a producir la energía para esa zona y donde tenga facilidad, en este caso el productor, en este caso lo que sería el usuario, de meter energía en la red. Eso es lo que se llama la democratización de la energía, que ahora es la nueva tendencia. Es decir, hasta ahora el consumidor era un menos objeto pasivo, en este caso de la energía, y lo que se pretende es que el consumidor sea un objeto activo, es decir, que no solamente consuma energía, sino que sea capaz de producirla. ¿Y cómo se hace eso? Pues con todos los mecanismos que tenemos hoy en día en este caso, las energías renovables, y sobre todo el tema del autoconsumo, fundamentalmente, aunque pueden haber más tipos, pero esa es la tendencia y por ahí es donde va. Y yo, más la emergencia energética que actuar como tal, actuaría sobre el problema que está generando el uso de combustibles fósiles, en este caso en la emergencia climática, que es donde tenemos que actuar de manera inmediata. Mañana pondré algunos datos, en este caso allí cuando dé la presentación, porque los científicos siempre actuamos a partir de datos, y a partir de ahí es lo que nos hace ver o vislumbrar qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Y ahí hay cosas muy relevantes de lo que está sucediendo. Y si no actuamos de manera inmediata, por no decirlo de otra forma, va a ser muy complicado que esto lo podamos amortiguar. Ya no estoy diciendo desaparecer, porque es imposible desaparecer, sino amortiguar en el paso del tiempo, en un tiempo prudencial. Los organismos internacionales especializados en esto te llaman ahora lo que se llama el tiempo de no retorno. Y el tiempo de no retorno está en el año 2030. Es decir, de aquí al año 2030, que estamos a 6 años vista, tenemos que tener una serie de acciones consolidadas que no podemos esperar más. Nosotros en la Ley de Cambio Climático de Canarias, que aprobamos salió publicada a finales del año 22, ya nos adelantamos, quisimos ser un tanto, en este caso, pues ambicioso, y poner que la descarbonización la íbamos a adelantar 10 años a lo previsto por Europa. ¿Y por qué? Porque Canarias es un sitio especial.
Canarias es más vulnerable. Por lo tanto, aquí debemos de actuar con más contundencia. Pero no solo en las actuaciones de mitigación, que es para tratar de reducir, sino en actuaciones de adaptación, que es donde vamos a tener que trabajar duramente durante estos años para podernos ir adaptando a lo que nos va a venir encima, porque va a ser algo inevitable. Inevitable. Y que Inevitable. está actuando de Aparte nuestra que manera. preocupa esta distancia tan corta, ¿no? Estamos hablando de 6 años, no de 60. Estamos hablando de 6 para contribuir a hacer unas actuaciones inmediatas y luego se va normalmente, los periodos van de 10 en 10. 2040 hay que hacer revisiones, 2050 que es el que puso Europa y el que puso también el Reino de España, y a partir de ahí, ya ahí te dice que la descarbonización tiene que ser total. Entonces, ahí es donde tenemos que actuar, porque no es normal, por ponerte un dato, que hoy tengamos las temperaturas que tenemos a día 16 este agosto, de noviembre, noviembre. desde luego. Lo que tuvimos en octubre, algunas cosas están pasando. Eso se llaman evidencias observacionales. Y a partir de las evidencias observacionales vienen las evidencias científicas. Y por ponerte un dato, por Sí. ejemplo, que mañana lo haré, en los años 80 ¿Mm? solo habían unos 380 autores que estaban escribiendo sobre el cambio climático y no llegaba a 300 publicaciones. En el año 2000 pasamos a más de 200.000 autores y a más de 36.000, en este caso, publicaciones, y ya estoy hablando no publicaciones de los periódicos, sino publicaciones de alto Científicas, impacto sí. que aparecen en las revistas y en los sitios de publicación ya Científico. importantes, científicas. Por lo tanto, estamos hablando que hemos hecho un aumento, o sea, producido un aumento, y no porque sea una cosa que tenemos manía o que tenemos, sino porque estamos viendo que hoy en día es el reto más importante al que se está enfrentando, al que se va a enfrentar la humanidad en los próximos 40, 50 años y sucesivamente. Se está hablando de determinadas señales como la que acaba de mencionar José Domingo para que todo el mundo lo entienda. Efectivamente, estos amaneceres, estos atardeceres, este sol de invierno, esta temperatura que claro nos agrada, es cómoda, pero debería de preocuparnos. Hay algo que no está yendo muy bien. También las continuas oleadas de calor, de temperaturas máximas, la calima, que tiene unos episodios cada vez los episodios de más calima, intensos. te puedo decir que O el aumento de la subida del mar, ¿no? Del nivel por supuesto, del mar. pero por hablar de la calima, que es otro de los episodios importantes que cada vez nos estamos dando cuenta que están sucediendo más a menudo y con peor calidad del aire, es decir, el índice de calidad del aire, que es un índice que mide, en este caso, pues, la calidad del aire que respiramos, las PM2,5 y las PM10, es decir, las partículas moleculares de hasta 2,5 micras y 10 micras, hemos notado un incremento sustancial en los últimos 10 años con respecto a lo que venía anteriormente. Por lo tanto, son evidencias observacionales porque lo vemos, pero científicas que nos pone o que pone la comunidad científica en alerta. Y la comunidad científica lo que tiene es que alertar a las administraciones, es decir, a la clase política, para que sepa cómo tenemos que ir actuando en estas cosas si no queremos... ¿Y cómo pues, tenemos que ir actuando? ¿Qué tenemos que hacer? Porque en Fuerteventura ni siquiera hay un plan de energía, por Vamos a ejemplo, ver. ¿no? Estamos hablando de descarbonización, Es que, que me por cierto... mezclas y es- cosas energía con cosas, es decir, Sí, pero claro, si estamos hablando de uso de combustibles, del uso de combustibles contaminantes, primero tenemos que definir un territorio, ¿no? Y saber cuántas energías queremos tener y cómo ponerlas en marcha y qué condiciones le vamos a poner a las empresas. O seguimos utilizando el 6 bis, como se ha vamos a hecho ver, hasta ahora, para que por un aquí... dato que siempre digo cuando me preguntan acerca. El problema que tenemos en Canarias, fundamentalmente, es que tenemos poca cultura de planeamiento. Y esto no viene de ahora, esto viene de hace 30, 40 años. Y como hemos tenido poca cultura de planeamiento, cuando no tenemos un planeamiento adecuado, no tenemos una proyección adecuada. No podemos proyectar en este caso, pues las obras, las acciones que Las tenemos necesidades que y tenemos, si no sí. podemos proyectar, no podemos ejecutar para obtener. Entonces, esto es una correlación que va a una cosa de tal. Hay que tener planeamiento, proyección y ejecución. Pero es que Si estamos lo hacemos en el mal fondo o no lo hacemos, del caldero tenemos- todavía, claro, José Domingo. entonces, Y estamos hablando de 6 años en los que España, en todas sus comunidades, se tiene que preparar para algo en un territorio que ni siquiera tiene definido su modelo energético. en algunos sitios sí lo tienen más definido. Hay islas que lo tienen más No, claro. hablo de Fuerteventura. Y, por ejemplo, Fuerteventura es donde quizás
no ha habido, digamos, una planificación, desde mi punto de vista, adecuada. Estamos dando asalto de mata. ¿Pero por qué? Porque, entre otras cosas, siempre la infraestructura energética, como va metida dentro del PIOF, dentro del planeamiento insular, y el planeamiento insular tiene los problemas que tiene, igual a lo mejor, en infraestructuras energéticas habría consenso. El problema es que no hay consenso en otras cosas, que pueden ser, entre comillas, más especulativas. Y entonces, como no hay consenso eso y todo está dentro del paquete, ese es el problema. ¿Qué es lo que se ha hecho? Sacar los territoriales, sacar los planes, en este caso específicos ya. En eso es donde se tiene que estar, pero eso también ocurría en el gobierno de Canarias. Por darte un dato, nosotros sacamos el PTCAN, que estaba ahí, y que el PTCAN, yo me ha hecho gracia porque también, por parte del Cabildo de Fuerteventura, que en eso tengo que ser un poquito crítico, porque yo fui parte, mi consejería tuvo que ver con eso, yo observé eso. Lo que se pretendía ahí hacer era una planificación a gran escala, utilizando lo que se llaman los potenciales de toda Canarias y en especial de Fuerteventura. Pero a partir de ahí tenía que ser los cabildos insulares quien dijera de todas esas posibles zonas en la isla cuáles son las que vamos a tomar. No era una imposición que venía del gobierno de Canarias, no, porque ese planeamiento tiene que ser insular. El planeamiento que se daba ayer era un planeamiento generalista, donde habrían otras cosas, como eran cronogramas, por ejemplo, para el desmantelamiento de las centrales térmicas, cosa que siempre se habla de la central térmica del Charco, que cuando se tal, y nosotros teníamos un planeamiento en el cual, o sea, un cronograma en el cual ya te decía cómo tendría que producirse ese desmantelamiento para que dentro de 10 años, eso por ponerte un dato, no me acuerdo ahora si eran 10 años, eso pudiera, y cómo se tenía que ir dando los pasos. ¿Y hacia dónde? Eso ahora está en el cajón, sí. Y este gobierno ha querido manipularlo o ha querido ahora cambiar el de él, hacer otro y vamos a ver por dónde van. Vamos a ver si tal, porque nosotros estuvimos casi al punto de sacarlo al final. Como todas las cosas, en tantas cosas que intentamos hacer, no dio tiempo, pero sacamos una serie de normativas que nunca los gobiernos anteriores habían sacado tanta normativa relacionada con la parte ambiental como la que sacamos nosotros en estos 4 años. En eso creo que fuimos pioneros, porque lo que yo siempre he dicho, nosotros nos encontramos una página en blanco y un libro blanco, y cuando salíamos teníamos el primer tomo, y bastante gordo, escrito de planeamiento. O sea, de planeamiento en todas las facetas. Pero nosotros, cuando vino Mariano Hernández y también habló sobre esta situación, y evidentemente no negó que había un trabajo que ya estaba muy avanzado en cuanto al traslado de la central eléctrica, otro de los grandes temas de Fuerteventura que salen únicamente en periodos electorales, y después parece que nos olvidamos y hablamos de la complejidad de ese traslado, etcétera. La pregunta que además hizo este medio fue ¿hacia dónde? Es decir, si estamos hablando de traslado y de que esto se va a quitar de una ciudad que además está estrangulada por el sur gracias a esa central, ¿hacia dónde? ¿Ustedes ya tienen un plan? No, eso dependerá entonces de Fuerteventura. Y Fuerteventura ni siquiera, creo que ahora mismo está en una fase de licitación, el proyecto de redacción de un plan insular para luego saber qué empresa, es decir, cómo las empresas interesadas para saber cómo lo tienen que hacer. Pero por eso digo que todavía estamos en una fase muy, muy temprana para un tema estamos hablando del traslado de una central si no hay un plan definido hacia dónde. Y tampoco hay un consenso político, según parece, ¿no? Claro, ¿hacia dónde? Vamos a ver, te hago un inciso en eso que dice. Es que el problema, aquí hay un problema grave de fondo, y es que cuando entra una corporación, es decir, entra una legislatura, llega un gobierno nuevo, él quiere hacer sus cosas, llega hasta donde llega, y luego no hay una correlación de lo que se estaba, pues lo que estaba haciendo, sino yo quito todo eso y empiezo de cero. ¿Qué pasa con eso? Eso lo tenemos también en el Cabildo. Es decir, en el Cabildo recuerdo yo que habían hablado primero de una ordenanza insular de energética. En la época de Sergio Lloré se estaba trabajando eso, y ahora llegaron otras personas, otro grupo de gobierno, no ha oído nada más de la ordenanza insular energética, se está trabajando en ese plan. Decía Sergio Lloré que habían 14 planes que estaban en marcha, y yo no sé ahora dónde están, en qué fase. ¿Por qué no hay una consecución de seguir con ese planeamiento y no borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo? Ahí hay algo que está fallando desde ese punto. Por lo tanto, todo eso lleva a los retrasos que se llevan en legislatura tras legislatura.
Entonces es un problema que... Hombre, si hablamos de continuismo, José Domingo, ustedes también fueron un tanto continuistas con la aprobación de parques fotovoltaicos y eólicos en base a ese artículo que debería utilizarse únicamente No, te en corrijo. casos de No urgente fuimos necesidad. continuistas, sino hicimos modificaciones en las cuales le preguntábamos a los cabildos si estaban, como eran en territorio insular, si ellos estaban ok o no estaban ok con la sacarlo. En el trámite entre Y una cosa y además, otra y te entraron puedo muchos parques. decir que yo no autoricé ciertos parques fotovoltaicos en ciertas zonas del municipio de Puerto Rosario, pero no es porque no quisiera, sino porque si el trámite ambiental no lo pasaba, pues no iba a pasar, porque me parecían que estaba en una zona que iba a producir un alto impacto y un estrangulamiento al desarrollo de Puerto Rosario, donde habían otras posibilidades en otros sitios donde instalarse, pero que en este caso se instalaban en esa zona porque era lo que había operado, en este caso el promotor de curso, porque resulta que estaba muy cerca de la subestación donde Sí, tenía claro, que estar. como todos ellos, Entonces lo están claro, haciendo así. pero para ahí tiene que estar la administración velando por todo eso y decir, claro, todo eso tiene que venir con el planeamiento. Claro, El planeamiento. Entonces, claro, como no hay sitios consolidados, Exacto. pues van dando tumbos para aquí y para allí, a ver dónde cuela. ¿Y usted cree que esta utilizando- legislatura se va a conseguir? En esta de ahora, yo no lo sé, pero veo cosas que el actual gobierno, si te refieres al regional en materia de transición energética, No, me refiero al insular en materia de definición de territorio. pues yo no sé. Es decir, ya es toda una incógnita, porque claro, como ha habido tantas legislaturas que siempre se ha dicho lo mismo, pero el problema es que cuanto más ralenticemos eso, más problemas. Eso es lo que no tuvimos nosotros en el gobierno de Canarias, que intentamos sacar todo lo máximo que pudimos sacar en todo tipo de planeamiento. En todo. Y te puedo hablar de planeamiento hidrológico, planeamiento de los PEIRI, que afectaban a toda Canarias. Te puedo hablar de planeamiento de residuos, la declaración de cepas de Canarias que llevaba la ley de cambio climático, estrategias, planes de acción. Es decir, hay un tomo gordo que hasta el año 2009 no había nada. Fíjate tú, nosotros entramos en el gobierno en agosto del 19 y en ese mismo mes se aprobó la declaración de emergencia climática por el gobierno de Canarias. En el mismo mes. Y luego fue refrendada por el Parlamento. Y automáticamente empezamos a trabajar con la ley. Y la ley se aprobó en legislatura y teníamos otras dos leyes en marcha que estaban ahora a punto de entrar en el Parlamento. Que hoy parece ser que quieren continuar con ellas. Parece ser que sería lo más lógico, porque ya estaban bastante trabajadas y bastante consensuadas. Entonces sería lo más, para que en el plazo de un año y pico estén en funcionamiento. Bueno, te hablo de la ley de economía circular ¿sí? Y te hablo de la ley de biodiversidad y recursos naturales. Dos leyes fundamentales para tratar de, en este caso, contribuir a la adaptabilidad que tiene que haber en las Islas Canarias para enfrentarnos a lo que nos estamos enfrentando. Pero luego en la realidad, cuando nos bajamos de ese texto legal, en la realidad lo que nos encontramos es que no hay BIOF, no hay plan territorial de modelo energético, hay 6 agentes medioambientales para 13 parques naturales, hay un problema con Isla de Lobos, hay un problema con la zona sur del que volvíamos a hablar esta semana en base a esa persona que cometía una infracción muy grave con el quad, bajándose, grabándose, difundiéndolo en redes sociales, presumiendo de ello y que además se defendía diciendo que no era el único, que había muchas excursiones, que había falta de señalítica, que la información era poco precisa y que no había vigilancia. Con lo cual, claro, desde la posición que tiene usted, José Domingo, de científico, observador, con rigor, con datos y tal, la angustia, entiendo, que vive es saber que dentro de 6 años tenemos que acatar un dictamen europeo, una agenda 2030 y seguimos un poco... Bueno, a raíz de lo que acabas de comentar, evidentemente tenemos por los parques naturales que tenemos tal. El problema es que tenemos parques naturales y no tenemos los planes rectores de uso y gestión. Eso es muy grave. Eso ya tenía que haber estado culminado, por lo tanto, un trabajo inmediato que hay que hacer en el Cabildo. Tenemos las cepas y no tenemos los planes de gestión, que son también tal. Es decir,
te empiezo a sacar una serie de cosas y eso es competencia Y eso insular. justifica, exacto. Y eso, claro que justifica, porque si yo tengo un plan rector de uso y gestión, me da como tiene que estar allí. Y si esa persona se metió allí con tal, yo tengo amparo legal porque tengo un planeamiento donde me dice que esto tiene que ser tal y automáticamente... ¿Y a quién le compete el uso y la gestión? El uso y la gestión le compete en este caso a Insular, porque el plan de rector de uso y gestión lo tiene que sacar el Cabildo. Entonces, eso pasa. Nosotros estábamos modificando todos los planes rectores de uso y gestión de los parques nacionales, que lo estábamos haciendo y que lo llevaba yo porque Pero ese servicio lo ¿quién tiene la llevaba. potestad a día de hoy de ese Parque Natural de Jandía? ¿Quién? La potestad de sacar el plan De rector de uso y sancionar, gestión, por ejemplo, a este hombre, chico. si comete una infracción de tipo medioambiental, están los agentes y luego se habrá un expediente sancionador, un expediente, en este caso Medio ambiente informativo con tal, del y Cabildo. luego eso podrá ir a la agencia de protección o depende del tipo de, si es una infracción administrativa, si una tal, eso hay que hablar. Pero sí que tiene que estar el plan rector de uso y gestión y no los tenemos. Eso es obligatorio tenerlo. Y como el de ese te puedo decir, el de Lobo o el de arriba, el de las dunas, es que tenemos que tenerlo. Es obligatorio. Entonces, ¿Y a ahí, qué estamos esperando? Eso es lo que yo digo, estamos en el año 2023. Entonces, hay algo. El anterior presidente del Cabildo decía que tenía 14 planes en marcha con GESPLAN, que los iba a sacar antes de tal y no salió ninguno. Es decir, es que tampoco es decir todo tal, que yo entiendo que son complejos, que no es fácil. Y que a mí nadie me va a decir eso porque cuando yo saqué la declaración de impacto de la carretera Aeropuerto Pozo Negro, ¿sí? Yo sabía que era difícil. Todo el mundo me decía que eso era imposible que yo la sacara. Todo el mundo, lo que hay que ponerse a trabajar, ponerse con exigencia, estar encima para que los expedientes salgan. Es que si no es así, las cosas es muy difícil que salgan en un tiempo prudencial. Porque si nosotros vamos esperando a que esto vaya tal y no tal, no, hay que tener un seguimiento exhaustivo de los expedientes, sobre todo cuando tú estás en un órgano directivo, que lo que estás es para velar y ver qué es lo que están haciendo los técnicos, dónde están, qué hay que modificar, qué hay que priorizar, todas estas cosas. Ayer Pablo Rodríguez visitaba la isla de Fuerteventura. El consejero de Obras Públicas se le preguntaba precisamente por ese desdoblamiento que sigue ocasionando un estrago y una pérdida de tiempo a todo el tráfico rodado de esta zona. Decía que sí, que tenía intención. ¿Esa obra para cuándo estaba proyectada? La finalización, quiero Pero decir. esa es una obra de desdoblamiento tal, eso no es... No, el tramo. Eso no es la autovía, hablamos no es el tramo de autovía. Hablamos de dos cosas, efectivamente. Hablamos de Matías Peña, que pedía el desdoblamiento urgente, y hablamos de la obra de la autovía, para la que se buscó un observatorio de aves, afectada por zona, en fin, 20 años en una gaveta. Si yo ya sé de lo que me va a contar usted, me lo sé. Pero afortunadamente ya está lista para sacar. Para empezar. Ya está lista para empezar. ¿Cuándo solamente empieza? La parte ambiental estaba desbloqueada. Y mi intención era haber desbloqueado. Mi intención era haber, si seguíamos en el gobierno, haber desbloqueado los otros dos tramos ambientales para que todo este eje norte-sur que nos queda esté terminado. El problema es que esa obra, como tú bien dices, ese desdoblamiento es inmediato porque todavía pueden pasar más de 10 años para tener culminado eso. Pero claro, todo el mundo cuando lo dice 10 años tal, digo sí, pero es que llevamos 20 de atraso. 10 años es lo que marcan los procedimientos administrativos. Es decir, eso hay que licitarlo, eso tiene un periodo de construcción, tiene un periodo, es decir, es que todo eso, el problema es que llevamos unos retrasos de 20, 30 años atrás que ahora es imposible recuperar. Nosotros, la física dice que no nos podemos retroceder en el tiempo y por lo tanto no podemos volver hacia atrás. Por lo tanto, lo tenemos que no parar y no demorar que esto siga prolongándose más en el tiempo. Ahí es donde tenemos que actuar. ¿Eso hizo que usted entrara en política, José Domingo? Fundamentalmente, cuando yo me nombraron, eso lo he dicho yo en Petit Comité, cuando a mí me nombraron de eso, mi objetivo número 1 era desbloquear ese tramo, porque todo el mundo decía que había problemas con ese tramo. O sea, esto era ya un reto personal para Fue un usted, reto personal. ¿no? Después lo de Zurita también, me siento orgulloso de haber sacado aquello y por eso ayer me llevé un palo cuando dijeron eso. Sí. Me llevé un palo, pero también fue una cuestión que me incentivó bastante porque llegar a automatizar una planta del gobierno que ningún cabildo, ni Gran Canaria ni Tenerife, que estamos hablando de los cabildos poderosos, tuvieron que hacerlo ellos, no lo hizo el gobierno de Canarias, y que yo desde el gobierno de Canarias pudiera hacer que la planta se haya automatizada, hombre, en cierta medida son de las cosas que fueron, digamos, quizás las dos cosas de las que se siente de más las orgulloso. que me siento más. Y después hay un montón de afinidad de cosas, evidentemente, pero fueron de las dos cosas
digamos, de las que me puedo sentir orgulloso, sobre todo lo de la carretera, porque eran 20 y tantos años que yo decía que es como, pero porque yo eso me motivaba, porque esa carretera la transito yo mucho. Ajá. Y sé el problema que hay. De hecho, hablaba con los jefes de servicio y le decía, tú sabes, tal, le mandaba fotos y tal. Ellos estaban a cuadros como diciendo, oye, este nos argumenta todo esto y tal, tenemos que buscarle soluciones. Claro. Y claro, eso eran medidas persuasivas para tratar de decirle, esto tenemos que buscarle una solución, aquí hay que mojarse, no podemos estar más parando esto. Si Y así necesita fue. más, se El las expediente enviamos ese nosotros de las denuncias que tenemos a diario. El expediente tiene más de 3.000 páginas y lo saqué en 2,5 años, que estuvo 20. No, José Domingo, Y empecé de un principio. de verdad que es para felicitarle, felicitarle porque efectivamente ha tenido ahí un gran trabajo y además resuelto, lo cual significa, o lo cual se deduce, que cuando se quiere arreglar un asunto, se soluciona. Si se tiene a la persona adecuada. Vamos a ver, Insisto, aquí no hay barajitas mágicas, como dicen, no hay tal. No, aquí hay trabajo. Tener un poco de idea de tal y luego trabajo y constancia. Sí. Trabajo y constancia. Es decir, es así. Y perseverancia, y pim, pam, pim, pam. Ahora, si yo voy allí, nada más que tal, y como digo yo, porque muchos sabemos cómo es todo esto, por qué la política está mal vista, tal, porque todo el mundo tal, no tiene dónde tal. No, yo tengo mi profesión y tenía tal. Y ha yo, vuelto a ella. Y ya ha vuelto a ella sin problema ninguno. Uh-huh. Es decir, y por lo tanto, si hice una cosa es por ejecutar otro servicio público, porque yo creía que podía hacer ciertas cosas que podrían beneficiar a la isla de Fuerteventura, que de hecho me llevé reprimendas a veces también por el consejero, porque pensaba nada más que en Fuerteventura y no pensaba en todas Canarias igual. Bueno. Y no es cierto, pero es verdad que yo lo miraba con un ojito especial, porque a mí quien me había puesto allí era Fuerteventura. Igual que ellos también miraban mucho para Tenerife y Gran Canaria. Hay que decir las cosas que también lo tengo que decir. Lógico que yo tenía que mirar para aquí. Lógico. Claro. Es que... Y además que usted ha demostrado que ese virus que tienen algunos directores generales una vez que cruzan el aeropuerto, que parece que pierden arraigo, pues no fue así y efectivamente tenemos los resultados. Bueno, emergencia climática, donde se hablará de eléctrica, se hablará de hídrica, seguramente se va a hablar de muchas cuestiones que va a estar impartida por don José Domingo Fernández. Antes que nada, antes que director general, es, por supuesto, doctor en Ingeniería Mecánica, astrofísico, catedrático acreditado de Física y Química, exdirector general de Transición Ecológica y Lucha del Gobierno de Canarias, de lucha del cambio climático. En este caso va a ser mañana viernes, a partir de las 7 de la tarde, en la sala D, de domingo, la sala D del Palacio de Formación y Congresos. Y hay motivos de sobra para que un profesor, un doctor, un investigador decida invertir una tarde de forma totalmente altruista y gratuita para todos aquellos que estén interesados en de qué va esto, de lo que nos está pasando en nuestro entorno. El archipiélago ha realizado a día de hoy un diagnóstico pormenorizado y sus consecuencias, esto está avalado por el Gobierno de Canarias, los resultados son demoledores. Hablamos de subida de nivel del mar, subida de las temperaturas, algo que estamos viviendo a diario, la desertificación, la tropicalización con las especies invasoras a las que no estamos prestando la demasiada atención, el aumento de fenómenos meteorológicos adversos, algo que también estamos viviendo en Fuerteventura, y por supuesto su consecuencia directa, las enfermedades respiratorias y cardiovasculares que van asociadas. Un panorama que puede resultar apocalíptico, pero que también amenaza el bolsillo, la economía de todos nosotros. Así que en la medida de nuestras posibilidades estaremos por allí, José Domingo, y recomendamos, ya ven que Mira, además Nuria, es una persona muy permíteme un inciso. apasionada. ¿Y tuviste en mi ponencia acaso? No. Porque ¿cómo sabes todo eso? Que precisamente es lo que yo voy a hablar mañana un poco. Porque hago bien mi trabajo, señor José Domingo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y por volver, y además por ser tan constructivo y tan divulgativo. Da gusto tener en Fuerteventura también expertos como usted. Mucha suerte mañana. A ti en especial y bueno, los radioyentes, y esperemos mañana de verlo por allí. Bueno, esto decir que me invitó la asociación EUPEC, Estudios Europeos, Pericia y Doctrina y Estudios Canarios, Salvadora Martel a la que Lima. mandamos un saludo. Y entonces, bueno, pues esto es una charla que estaba de hacía tiempo, pero entre una cosa y la otra, y después cuando yo estaba pues más liado para allá, yo le dije que la íbamos a hacer tal, y bueno, se puso ya fecha y la vamos a tener el viernes, y bueno, esperemos allí un poquito esclarecer algunas cosas, sobre todo para
el espíritu crítico de aquellos negacionistas que todavía no se creen esto, pues bueno, pues darle una justificación de que por qué esto sí que tenemos que tomarlo en serio y que es el reto más importante al que se está enfrentando la humanidad ahora mismo en el actual siglo XXI. Nadie iba a predecir hace algunos años que viviéramos lo que estamos viviendo y fíjense cómo estamos. Así que muy interesante llevarse una lección, no de opiniones, sino de rigor científico, que está muy bien por una vez no opinar tanto, sentarnos, escuchar y luego reflexionar, que probablemente en un debate abierto que se pueda abrir mañana. Sí, habrá un feedback después un poco. Efectivamente, de preguntas. Yo mañana iré en calidad de científico y técnico, no voy en calidad de representante público, de cargo público. Estoy en la otra faceta, Bien. Pero bueno, ahí estamos. Gracias, José Domingo. Gracias por Muchas acompañarnos. gracias. Bueno, pues ya ven, interesantísima esta ponencia, como casi todas las que organiza EUPEC. Hay que reconocer la labor de la capitana del equipo, Salvadora Martel, porque siempre da en el clavo en cuanto a las conferencias interesantes que puedan, bueno, pues interesar a todas estas personas, entre otros nosotros, los medios de comunicación, sobre un tema del que se está hablando ahora mismo. Les dejamos ahora sí con el deporte y Yolanda Martínez.